Hola, buenas noches, feliz miércoles. Es un gusto, como siempre, saludarlos a esta hora del día. Es una noche en Zona Franca para hablar de uno de los más crudos y tal vez vergonzantes episodios de la historia del conflicto armado en Colombia y que involucra para mal al ejército colombiano. Estamos hablando del capítulo de los falsos positivos, del que está hablando la Jurisdicción Especial para la Paz en el macrocaso 03, que aborda esas ejecuciones extrajudiciales y los mal llamados falsos positivos. Una situación que hoy está nuevamente en la palestra pública por cuenta de la confesión del mea culpa del general retirado Henry Torres Escalante, que era el comandante de la 6ª Brigada del Ejército en Casanare, donde se está reconociendo increíblemente la responsabilidad en la muerte de por lo menos 300 personas. Allí hay clamor, heridas de las víctimas que siguen abiertas, y ayer, en medio justamente de ese escenario de justicia, las víctimas gritaron a los responsables de los falsos positivos lo que durante años han guardado en su corazón. Madres, padres de familia que estaban allí presentes escuchando la confesión de estos militares y de un civil que confesaron estos hechos. Yo me la llevo para mi casa para que viva conmigo. Ustedes son unos asesinos. ¡Unos asesinos, por favor! ¡Ay, Dios mío, por qué me quitaron a mi hijo! Colombia aún no termina de conocer la realidad de lo que ocurrió en ese capítulo de falsos positivos. Poco a poco se ha ido conociendo, cuentagotas, se va conociendo por cuenta de estas aceptaciones quiénes son los responsables de esta matanza, de esta masacre que se dio en diferentes regiones del país. Lo está descubriendo la JEP, que está sometiendo a esa Jurisdicción Especial para la Paz, que nació como producto de ese acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, haciendo confesar. Esta noche vamos a hablar de la implicación, de la repercusión que tiene la confesión del general Henry Torres Escalante, que es el de más alto rango hasta el momento en reconocer estos hechos, involucrando, entre otras cosas, a quien fuera en ese entonces el comandante supremo del ejército. Vamos a hablar de quién dio la orden, que es la pregunta que se hacen las víctimas, si la hubo, por supuesto, la orden en el ala política, pero también en el ala militar. Aquí comienza Zona Franca, bienvenidos. El hecho sin duda más notorio en esta audiencia de la JEP sobre el macrocaso de los falsos positivos fue la confesión de Henry Torres Escalante, que dijo que sí, que había presionado a los que estaban bajo sus órdenes por bajas en combate. En ese momento de la historia colombiana de la guerra no se aceptaban, es lo que dice la Jurisdicción Especial para la Paz, capturas sino muertas. Esta fue la confesión en el Casanare, que fue el escenario para reconocer la muerte de por lo menos 300 colombianos que hoy, dice la justicia colombiana, eran inocentes. Por las presiones permanentes que realizaba a mis subordinados, siempre exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las bajas, a las muertes en combate, lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo en los programas diarios que realizaba. Las presiones constantes venían desde el comandante del ejército, general Mario Montoya, de la 4ª División, señor general Guillermo Quiñones, y del mío como comandante de la Brigada 16. Para este general, que hoy se convierte en lo malo de esos falsos positivos para el ejército, algo cambió, porque desde 2017 venía sosteniendo su inocencia. A propósito de estas revelaciones, de estas tristes confesiones, hemos invitado a esta hora de la noche a William Acero, que es hermano de Roger Acero, un estudiante en Agua Azul, Casanare, quien fue presentado por el ejército como guerrillero dado de baja en combate. Era un estudiante que sufría de osteoporosis y no podía andar sin sus muletas. William, bienvenido a Zona Franca, gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, sí señora, estamos para servirle al país y contarle la desgracia de una seguridad democrática que nunca existió, que perdimos no a seres queridos, sino perdimos a familias enteras, porque nos quisieron opacar, callar
a como fuera lugar. Y hoy en día la Jurisdicción Especial para la Paz nos ha abierto la puerta para escuchar versiones de muchas personas que nos han querido seguir opacando y desplazando, teniendo el poder público y militar. ¿Qué significó para ustedes allí en el Casanare esta confesión del general Torres Escalante, la confesión de los otros militares que aceptaron estos falsos positivos, William? Para nadie es un secreto que aquí el señor Torres Escalante está tratando de manipular pruebas que se tienen consistentes para recibir un beneficio propio que les piensa dar la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros las víctimas tuvimos, antes de este encuentro, tuvimos un encuentro donde él todavía se cree con órdenes para darnos a nosotros, para gritarnos y para comandarnos. Y él tiene suprimido, no es carácter mío, sino carácter de mi familia víctima de crímenes de lesa humanidad, donde se puede evidenciar que todavía hay muchos componentes que lo llevan a él a ver que él está pagando para que no se sepa la verdad y no sigan involucrando a más personas y cambien los subalternos las versiones como tal. Pero no, para ustedes las víctimas, William, no es suficiente esta confesión. Él dice, sí, di orden, sí presioné, y escala hacia arriba, hacia el comandante del ejército, hacia el general Montoya. Ha sido difícil porque él siempre lo negaba, él solo decía, sí, fui yo, y hace poquito, gracias a este señor que fue comandante del DAS, él mismo lo demuestra, hubo una seguridad democrática donde realmente no la hubo. La seguridad democrática donde sufrimos nosotros, familias enteras, pueblos enteros y todo Colombia entero, porque no hay un municipio durante la macrocasos de falsos positivos que haya sido dominado como cero falso positivo, porque en todo Colombia, en todo el país, gracias a las fuerzas militares mancharon el buen nombre de nuestras familias y hicieron también desplazamientos. Algunos de nosotros tuvimos que huir de nuestros lugares de origen, y eso es lo que también se quiere que estos señores reconozcan. Se quiere que se reconozca la verdad, porque aquí están ocultando muchas cosas, y el señor Henry William Torres Escalante es una de las personas que sigue ocultando, sigue mintiéndole al país. Don William, una pregunta final. ¿Cuál es la historia de Roger, de su hermano? ¿Cómo termina convertido él en uno de esos números de esas personas presentadas como guerrilleros dados de baja en combate? La historia de mi hermano era una persona con osteomielitis crónica, era un estudiante de la nocturna del Colegio Camilo Torres Restrepo, una persona con una visión diferente, con un pensamiento diferente. Aquí no hago relación solamente a mi hermano, sino a que Colombia sepa que durante los falsos positivos buscaban no solamente a personas vulnerables, sino a campesinos, a personas que labraban la tierra, a personas que por pensar diferente, por no gustarle la guerra, no los involucraron inocentemente, sin saber, sin conocer nosotros qué es un arma, sin tal vez esas personas que murieron, que derramaron tanta sangre en todo el país colombiano, no debería haber sido. Nosotros como colombianos debemos tener en cuenta que fuera de eso siempre le pedimos la verdad al señor Henry Torres William Escalante, al Birno 44 y a todo el DAS,
que por qué torturaron a nuestras familias, y siempre lo niegan, siempre se han negado a darnos esa respuesta. Solamente dice, no, lo sacamos de la casa, lo retuvimos 3 días y al otro día lo asesinamos, pero no me acuerdo. Entonces son cosas que quedan incoherentes y son cosas que nos dejan con un sinsabor, y aquí falta algo. Nosotros como víctimas realmente le pedimos a Henry Torres Escalante, al Birno 44, a la Brigada 16 y a todas las personas que están implicadas en los casos, porque aquí no hay sino 24 personas, pero conocemos, no por parte de William Torres Escalante, sino por otras personas, conocemos de que todavía hay personas que cometieron actos inatroces, actos de crímenes de lesa humanidad, que están activas. Sí, seguramente y este portan capítulo... portan el uniforme. A este capítulo seguramente le falta mucho, don Guillermo. Pues me alegra mucho poder compartir con usted este espacio, poder conocer ese testimonio. Le deseo mucha suerte allí en Casanare con estas audiencias. Gracias por acompañarnos aquí en Zona Franca. Mil gracias a ustedes por tenernos en cuenta y hacer una recomendación realmente hacia el Estado colombiano, hacia el señor presidente de Colombia, si nos está escuchando. Le pedimos por la seguridad de todas nuestras familias víctimas, porque en estos momentos seremos blanco directo de esas personas que todavía portan el uniforme, y con el poder que tiene el señor Henry William Torres Escalante, de pronto vamos a seguir derramando más sangre, y eso es lo que no queremos. Que Colombia, tal vez nosotros queremos luchar por una paz con dignidad, con amor y con respeto hacia el país. En eso estamos. Escuchaban ustedes a William Acero, una de las víctimas reconocidas allí por la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta noche, para debatir justamente sobre este episodio, hemos invitado a Guillermo Rico Reyes. Es escritor, periodista y ha dedicado gran parte de su vida a viajar y a conocer los lugares donde el conflicto armado ha sido intenso. Guillermo, un gusto saludarlo. Bienvenido a Zona Franca. El gusto es mío, muchas gracias por esta invitación. A usted por aceptar este diálogo. Alejandro Posada es experto en procesos de paz y temas de derechos humanos, integrante de Rodemos el Diálogo. Bienvenido, Alejandro, un gusto nuevamente tenerlo aquí en este espacio. María Camila, un gusto saludarte a ti, a los panelistas y a la audiencia. Gracias por aceptar esta noche la invitación. Luis Alberto Villamarín es analista en conflicto, coronel retirado del Ejército, que es la institución hoy en el ojo del huracán. Coronel, por cuenta de los falsos positivos, un gusto saludarlo. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación, Camila, y un saludo a toda la audiencia. Coronel, ¿qué implicación, cuál es el mensaje, la reflexión después de escuchar al general Henry Torres Escalante, que es el oficial, el de más alto rango, reconociendo falsos positivos? Pues se lo digo como Luis Villamarín, como soldado. Ese señor nunca ha debido vestir el uniforme militar. No mereció ser oficial del Ejército. No mereció ser general de la República. Y si él reconoce lo que hizo, pues tendrá que responder ante la justicia. Para el Ejército, que uno de sus hombres, quien portó durante más de 30 años su uniforme, que recibió condecoraciones, ¿no implica un golpe duro en lo que tiene que ver con el reconocimiento de falsos positivos? Para el Ejército todo lo que afecte la imagen es gravísimo. Nosotros tenemos en servicio activo un espíritu corporativo, un espíritu de identidad, un espíritu de la defensa del país, un espíritu del respeto por las leyes, un espíritu de servicio a la comunidad, y cualquier sindicación, cualquier señalamiento que le hagan a los soldados en el servicio activo nos afecta a todos, claro. Sentimos en el alma, porque es que el Ejército se lleva en el alma. Guillermo. Yo quería agregarle algo en las preguntas que le estabas haciendo al coronel, y es que el Ejército está siendo manejado toda la vida por las doctrinas que le han hecho mucho daño al país, al establecimiento, al pueblo colombiano, a la misma institución de ustedes, y son las teorías del enemigo interno, por ejemplo, donde en vez de ver al opositor político, se ve al enemigo interno. Entonces un sindicalista, un muchacho que protesta de la universidad, todo este tipo de personas que tienen el derecho de protestar,
el Estado colombiano, el ejército colombiano, las ve por la educación que ha recibido, las ve como el enemigo interno. Eso indudablemente abría la puerta para que cualquier cosa como esta o peor pasaran. Eso es por un lado. Pero a nivel también histórico quiero aportarle algo a la discusión, y es que los falsos positivos se conocen como tal a partir de la directiva número 29 del Ministerio de Defensa desde el 2005, pero los crímenes que el ejército y la policía hacen en las zonas campesinas viene desde mucho antes. Yo trabajaba, por ejemplo, para NTC Noticias cuando se da la masacre de Dabeiba en 1992, y fueron 43 campesinos que el ejército sacó de sus casas, muchachos entre 13 y 40 años, los sacó de sus casas y después los asesinaron. Eso fue un evento gravísimo. El Estado colombiano perdió la demanda y le tocó indemnizar a las víctimas. Pero en el transcurso del proceso jurídico se asesinaron a muchos de los dolientes de esas víctimas. Entonces, esto también fue un proceso que va tomando unas dimensiones donde todos los involucrados corren peligro porque hay una institución que nunca supo controlar su gente. Mire, yo sí le quiero decir a usted que enemigo interno sí hay. Y usted que es tan ferviente defensor de los derechos humanos, yo le invitaría a que parta de un principio que no lo dice el señor de Rux. La violencia en Colombia tiene un origen tripartidista. El Partido Comunista tiene una responsabilidad enorme. Y el Partido Comunista sí promovió la violencia. Lo que pasa es que cuando viene el hecho de Marquetalia, ellos salen con el cuento de la doctrina de seguridad nacional y el pacto de Santa Fe y el enemigo interno. Enemigo interno sí hay. Los comunistas armados son enemigos internos. O me va a decir que toda la gente que mató a Timochenko no es un enemigo interno del país. Que los crímenes que confesó Karina esta semana en la JEP, que hasta jugaban fútbol con las cabezas de los muertos, y ordenado por el Partido Comunista, que lo dice Karina, no lo estoy diciendo yo, lo dice Karina. Entonces el Partido Comunista tiene una responsabilidad grande y nunca lo juzgan. Entonces los que guardan esa ideología marxista, mamerta como la llaman ahora, siempre es defendiendo y parten de un principio que 2 más 2 es igual a 5. No, si queremos poner las verdades sobre el tapete, pongámoslas como son. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo sí considero que el Partido Comunista tiene una enorme responsabilidad en todo esto. Por supuesto, del Partido Comunista salieron militantes que dirigieron las FARC. Todos. Las FARC. Todos, absolutamente todos. No, porque dígame también hubo mucho campesino. No, dígame cuándo, y todos pertenecientes a la JUCO. Yo entiendo que esto, para entender el conflicto hay que irse muchos años atrás, pero quiero invitarnos a centrar la discusión. Un segundito, y es que yo no estoy defendiendo el Partido Comunista, no me interesa Alejandro, en lo que ocurrió ayer, lo que está ocurriendo hoy, incluso en el Casanare, con esta confesión del general Henry Torres Escalante. Sí, María Camila, a mí me gustaría reencauzar la discusión para resaltar el papel de la JEP en estos procesos de consecución de verdad. Lo que nos queda claro es que cada vez entendemos un poco mejor cómo funcionaba este andamiaje criminal tan escalofriante que marcó y que llenó de sangre a nuestro país. Es un paso fundamental, refuerza que la JEP es importantísima para combatir la impunidad, refuerza que es fundamental para conseguir la verdad, para hacerle justicia o a contribuir a la justicia de las víctimas. Que claro, como nos lo contaba Guillermo Acero hace un momento, William Acero, perdón, siempre habrá heridas abiertas y esa pregunta de quién dio la orden todavía no le hemos podido, digamos, llegar a una respuesta conclusiva que le dé satisfacción a las víctimas. Pero en todo caso, lo que nos deja claro es que no son casos aislados estos falsos positivos, es producto de una política que no son manzanas podridas. Y esta política que privilegiaba las bajas y los litros de sangre por encima de cualquier otra cosa como resultados militares. Y lo que creo que sí enfatiza, y desde Rodemos el Diálogo hemos apalancado desde el principio el trabajo de la JEP, es que la justicia restaurativa es el camino para que las víctimas conozcan la verdad, para que los perpetradores puedan pedir perdón y para que haya la oportunidad de comenzar o pavimentar al menos un camino hacia la reconciliación y el perdón y la paz en nuestro país. Coronel, aquí se ha dicho en muchas oportunidades que no existió la tal orden, que no había presiones. ¿Qué sintió usted? ¿Cuál es su reflexión después de escuchar al general Torres Escalante decir sí hubo presiones, sí dieron órdenes, sí existieron esos incentivos para que no existieran capturas sino bajas en combate? Es que es muy sencillo, María Camila. Cuando alguien quiere sacar disculpas, la saca. A los militares lo primero que nos enseñan, que lo debemos traer desde la casa, es a tener carácter. Y entonces una persona no puede sacar la disculpa de que comete un delito o que viola la ley
con el cuento de que fue que le dieron la orden o que un superior le dio la orden. No, un general no es un niño chiquito. Un general de la República es una persona Total. que lleva 30 años de servicio. Y si él asume que él lo hizo, pues que responda. Pero no que comience a echarle la culpa a los demás. Si los demás tienen la culpa, pues ya en el proceso lo dirá la ley, pero no se puede mediatizar. Lo segundo es que a mí sí me llama la atención que sale la señora Karina y confiesa todas las barbaridades del Partido Comunista y las FARC, y la JEP, haciéndole un favor al señor Petro, sale y pone en primer plano lo de los militares, que yo no estoy diciendo que no los sancionen, que los castiguen, pero no pueden utilizar mediáticamente hacer politiquería, y menos en época preelectoral. Entonces aquí hay un juego de intereses que tenemos que mirarlo en contexto. Que la JEP sea la novena maravilla, no le creo. La JEP al principio tuvo muchos escándalos hasta de corrupción, y la JEP es un tribunal hecho por las FARC para favorecer a las FARC, no para favorecer a nadie más. Entonces, si las FARC son los victimarios, ¿por qué no se le hace el mismo escándalo mediático al señor Timochenko? ¿Los falsos positivos existieron, coronel? Claro que existieron, no es que el mismo general lo está reconociendo, pero eso es responsabilidad de él. Y disiento de usted, y como militar no acepto que usted diga que es una política institucional, porque a mí personalmente nadie me dio esa orden, ni yo se la di a nadie mientras estuve en servicio activo. Y estuve en zonas difíciles, como todos los militares, porque el país es muy difícil. Entonces no podemos ir a señalizar a un ejército solamente por un gusto personal, o porque lo dicen los medios, o porque eso da posibilidad de que nos vean. Usted de la tesis, coronel, de las manzanas podridas. Es que hay manzanas podridas en todas las instituciones, no solamente en el ejército. ¿Manzanas podridas o el árbol? Guillermo. ¿Cómo? El árbol podrido. Pues depende de lo que usted llame árbol. Y si usted tiene un sesgo ideológico... Usted insiste en encasillarme ideológicamente y no. Y usted insiste en hacerme que yo diga que las FARC son las manzanas. Pero aclaremos una cosa, las FARC no eran santos. No las son FARC bandidos. hicieron todas No las son barbaridades santos, de son este bandidos. mundo. Pero también es importante aclarar, el Estado colombiano era representado por la institucionalidad que era ustedes, el ejército. El ejército era el llamado a defender la vida, honra y bienes de los colombianos, coronel, y no atropellar y cobrar por eso. ¿Cuántos hombres tiene el ejército? No, pues es que el ejército ha venido creciendo. En este momento debe tener como unos 130.000, calculo. 130.000. Esa cifra para Guillermo, 130.000 hombres, usted habla de un árbol como si toda la institución estuviera podrida. ¿Eso no es un poquito injusto, digo, con quienes han portado el uniforme que por eso de manera correcta, dignificando la labor de ser soldado? Tengo amigos que han llegado a muy altos cargos dentro del ejército, y es gente que incluso ha ayudado a investigar los casos de falsos positivos. Pero indudablemente, y por eso puse al principio del debate todas las teorías con las que se educan a los militares, o más bien se tergiversan a los militares. Porque es que el tema del enemigo interno es terrible. Claro, las FARC puede ser en el enemigo interno, pero un estudiante no. Un sindicalista no, un maestro no. El estudiante que esté en las FARC, sí. Es que la solución era muy fácil. Este señor está tirando piedra o está protestando en la Caracas con 26. Ese es financiado por las... Y para eso montaron todos los shows, hasta los computadores de Raúl Reyes, que yo los llamé los oráculos de Raúl Reyes. Bueno, esa discusión del computador de Raúl Reyes nos da para otro programa, y creo que la historia es un poquito diferente. Alejandro. Coronel, en ningún momento quise sugerir que esta era una política de órdenes, de que se le decía es que usted tiene que hacer esto. Era una política que estaba escondida en los ascensos, en las recompensas, en los incentivos, en las ambigüedades. Lo que nos dijo ayer el general en retiro Torres es que le decían, usted sabe lo que tiene que hacer, general. Yo no le voy a decir nada, pero usted sabe lo que tiene que hacer. Entonces, en esas ambigüedades, en esos incentivos que se les presentaban... Pero es decir, Alejandro, la frase, usted sabe qué hacer, no es vaya y mate a un inocente. No. ¿O cuál es la interpretación que hay que darle a una frase como esa? A una frase como esa se le puede dar la interpretación que uno quiera, pero en el contexto de un sistema y de una política que privilegia, de nuevo lo digo, los litros de sangre, el guerrillero muerto sirve más que el guerrillero capturado, pues se crea un andamiaje y una organización criminal que no estoy diciendo que sean las 130.000 personas, pero sí se vuelve una organización en donde hay ciertos incentivos que llevan a que las personas actúen de ciertas formas. Es que no son los incentivos ni los ascensos, es cada persona que actúa motu propio. Y si la persona lo hace, pues que responda. Y ahí están diciendo ellos lo que hicieron. Pero no puede decir que todo el ejército... No, y nunca lo he dicho. Ni como se trata de decir que el general Montoya era el enemigo número 1 de Colombia, porque es que al general Montoya lo tienen en la mira muchos de la izquierda por la operación Jaque.
Les duele en el alma que les haya desbaratado el plan de Pero Estado. aquí no es ningún guerrillero, coronel, me disculpa, es uno de los hombres que estuvo bajo órdenes del general Montoya, Claro. diciendo es que el general Montoya daba las órdenes, es que el general Montoya presionaba y pedía resultados, no es un guerrillero. Y una pregunta, María Camila, ¿y cuántas veces hemos visto a los dirigentes de izquierda yendo a las cárceles a reunirse con bandidos, con Simón Trinidad, con los narcos, a que digan esta cosa y la otra, y se han destapado todos los escándalos? Es que mientras no se diga la verdad, como usted me está diciendo, se presta para todas estas maquinaciones. Pero un conflicto que lo generó el Partido Comunista tiene que responder el Partido Comunista, con todas sus bandas armadas, y no son algunos, porque es que los campesinos todos... Mire, yo escribí un libro que se llama La Selva Roja, y el último capítulo está todas las hojas de vida de los que integraban la seguridad del Mono Jojoy, que era la compañía Juan José Rondón. Y todo dice clarito, y usted lo puede leer ahí, integrado a las FARC por recomendación del Partido Comunista del Puerto Ariari, integrado a las FARC por la UP, integrado a las FARC por no sé qué. Entonces, ¿cómo hacemos si es que es una cosa ideológica? Sí. ¿En qué quedamos entonces con el general Montoya y esta acusación, esta revelación del general Henry Torres Escalante? Pues al general Montoya ya lo acusaron, pero una cosa es que lo acusen, otra cosa es que lo condenen, porque tienen que hacer un proceso y tiene derecho al debido proceso. Y tienen que demostrarle que lo que le están diciendo a él es cierto, o si no, él de lo contrario también tiene derecho La línea de mando aquí, ¿cómo funciona, coronel? ¿Para las operaciones? Para las operaciones militares, es decir, aquí alguien da la orden y se ejecuta hacia abajo. No es así, porque resulta que hay unidad operativa mayor, que es una división, unidad operativa menor, que es una brigada, y unidad táctica, que es un ejército. Y cada operación debe tener una orden de operaciones y obedecer a un objetivo. Si alguien lo hace fuera de ese mecanismo, es porque está violando la institución y los procedimientos normales. Entonces yo los invito a que nos centremos en los procedimientos y los hechos y no a elucubrar. Guillermo. Bueno, yo pienso que insistir que fue el Partido Comunista el que prendió la mecha de todo esto es desconocer 200 años de historia. Porque es que uno comienza a ver en el siglo XIX quiénes le robaban las tierras a los campesinos pobres. Los señores terratenientes que crearon grupos armados ilegales, ¿sí? Y que esos grupos ilegales terminaron después entrenándose con sectores del ejército. Y eso los hizo más fuertes. Y eso comienza a generar las pequeñas bandas delincuenciales que terminan volviéndose paramilitarismo, ¿sí? Y comienza a hacer ese matrimonio perfecto. Negar eso es negar la historia del país, es que entonces no somos Colombia. Y no fue exactamente el Partido Comunista. Hubo una guerrilla que fue liberal y que más adelante se vuelve marxista, ¿sí? Además, como si el marxismo existiera. Existen los libros, pero no existe en la realidad ni en la práctica. Todos los proyectos marxistas han fracasado, ¿sí? Especialmente también por la violación de derechos humanos. Entonces, hablar de que fue el Partido Comunista el responsable de la guerra, no. El saqueo de las tierras fue el responsable de la guerra. Y un Estado inútil que nunca quiso enfrentar y defender al campesino pobre. Por ejemplo, ese sí es raíz del conflicto. Y por supuesto que estos campesinos pobres terminaron vinculándose a la guerrilla liberal, pero como los liberales terminaron traicionándolos, entonces terminaron siendo marxistas. Y es toda una caricatura del marxismo, entre otras cosas, ¿no? Alejandro. Lo que pasó ayer pienso que es fundamental porque, por un lado, es el personaje de mayor altura que reconoce dentro del ejército y que nos aclara cómo funcionaba esa línea de mando. Pero además, otras cosas que sucedieron en esa audiencia fue que el señor Orlando Rivas, del DAS, ensucia de la misma manera al DAS, que eso es gravísimo porque es parte del Ejecutivo, fue un departamento del Ejecutivo y se ensucia al Gaula también. Entonces no es solamente la institución del Ejército, sino que de nuevo, por eso es tan importante este proceso, porque nos revela un andamiaje, que esto era una organización criminal que contenía muchas personas en muchas instituciones que planeaban, ejecutaban y encubrían estos crímenes. Es que esto, coronel, esto no es una cosa de casos aislados ni de manzanas podridas. Esto y la JEP, el valor de la JEP, es que nos está mostrando y sacando a la luz la sistematicidad de estas prácticas. Y eso creo que es fundamental reconocerlo. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de los falsos positivos a propósito de ese capítulo del DAS, otro de los militares que está involucrado allí en este episodio, aceptó y contó cómo desde el Gaula, en el departamento de Casanare, se torturó gente, no se verificó la información y contó uno de los militares justamente ese capítulo, compareciendo ayer ante la jurisdicción, ante magistrados de esa jurisdicción especial y ante las víctimas.
La estigmatización de la población civil en zonas de alta injerencia de grupos subversivos se originó como partes de las políticas de seguridad democrática y estaba encaminada a la afectación de aparentes integrantes o colaboradores de grupos al margen de la ley. Esta política de estigmatización fue aplicada por el DAS a nivel nacional. Estamos de regreso esta noche de miércoles hablando, debatiendo sobre los falsos positivos. A propósito de esta discusión, otra de las confesiones allí ante la JEP fue la de un militar que contó cómo recibió 45 millones de pesos para cambiar su versión y así entorpecer y torcer la investigación, desviar la investigación por los falsos positivos. Allí un general, el general Henry Torres Escalante, es nuevamente el mencionado. Yo recibí dinero del señor general Torres Escalante. ¿Cuánto dinero le dio y cuándo? ¿Y para Fueron qué? 45 millones de pesos. Hubo un intermediario que yo en una de las diligencias nombré quién era, hechos que sí sucedieron. Y yo creo, señora magistrada, que yo no estoy tapando nada. ¿Para qué le dieron o recibió usted del señor general esos 45 millones de Era pesos? con el fin de cambiar unas versiones. Coronel, ¿hasta qué punto se intentó desde el ejército ocultar, hacer negación sobre los falsos positivos? Yo insisto, en María Camila, no es desde el ejército, son las personas del ejército que están metidas y son delincuentes. Ahora se mencionó que desde la óptica del DAS se cometieron delitos. Pues claro, y en el DAS están presos María Pilar Hurtado y el otro director, el señor Noguera. Pero también miremos que es que al DAS incorporaron una cantidad de miembros de las FARC, corrijo, del M-19 que se desmovilizaron. Y cuando usted incorpora bandidos a trabajar con autoridades, el bandido va a actuar es más fácil, más permeable. Pero fíjese que lo que usted dice fue lo mismo que hizo Uribe con el paramilitarismo, los metió a la policía. Y el descalabro de la policía fue horroroso. Después del ralito fue tenaz, fueron 3.000 paramilitares metidos en la policía. Pues yo no sé si el señor Uribe los metió allá y si los metió cometió un error gravísimo. Pues total. Como hicieron en El Salvador con los miembros del FMLN, meterlo a la Fuerza Armada. Claro. ¿Y qué es lo que quiere el ELN? Que todos estos bandidos entren y trabajar con bandidos es lo peor que puede pasar. Entonces eso explicaría que se puede haber hecho eso y muchas cosas más. Sí, Alejandro, hablemos de una frase que mencionó justamente a quien usted hacía referencia, que era Orlando Rivas, que era del DAS, sobre la estigmatización y el daño en ese momento de la guerra, la estigmatización como un mecanismo de violencia, como un mecanismo que detonó justamente en estas muertes. Sí, la estigmatización eso es un proceso que tampoco, o que al menos estamos empezando a descubrir el daño y el impacto tan grande que ha tenido sobre las personas en el marco del conflicto armado. La estigmatización siempre se consideró una jerarquía menor, pues no es un asesinato, no es una desaparición forzada, no es un secuestro. Entonces eso, pienso yo, que llevó a que la estigmatización descendiera en esa jerarquía de sufrimiento, pero no deja de tener un impacto terrible y escalofriante, sobre todo en el contexto de este tipo de crímenes que estamos hablando acá. Y la estigmatización permitió que este tipo de políticas tuvieran éxito a nivel de resultados porque deshumanizaba a la persona. Usted estuvo, coronel, ¿en qué zonas donde el conflicto? Bueno, en esa época todas las zonas eran difíciles, sí, claro, en materia de orden público, pero usted quisiera contarme su experiencia como soldado, mirándolo desde la cara de la estigmatización, pero también desde el soldado que sale a combatir a la criminalidad. Claro, me tocó aquí en Cabrera, Cundinamarca, me tocó aquí en el páramo de Sumapaz, en la época en que el mono Jojoy había ordenado que se tomaran a Bogotá. Y nos tocó estar detrás de las cuadrillas de Miller Perdomo, de Romaña, de Chicoque, de Nelson Robles, esas cuadrillas que fueron muy activas aquí en el Sumapaz. Y encontramos una característica, es que la estigmatización va naciendo de los mismos habitantes. ¿Por qué nace de los mismos habitantes? Porque en esa transición que hubo en el Sumapaz, donde el Partido Comunista sí ocupó tierras que no les pertenecían y generó todo ese choque de conflictos con el señor Antonio Vargas,
que se tradujo en la Guerra de los Comunes y los Limpios, encontramos que los que no pertenecían al partido, los que no pertenecían a las milicias bolivarianas, al movimiento bolivariano clandestino, inmediatamente los estigmatizaban y hasta los mataban y los asesinaron varias veces, o las mismas FARC armados o esos que formaban las milicias. Entonces esa estigmatización se va creciendo y va generando una polarización dentro de la población. Esa es la experiencia que yo viví en Sumapaz. Y qué cosa tan difícil hacer que hubiera sinergia entre ellos. Mire, yo subía con mucha frecuencia con Jaime Garzón al Sumapaz y entrevistamos una vez a Miller Rubio. Perdón por el periodista, ¿no? Qué pena, disculpas. A Miller estaba furioso ese día, pero furioso, casi no nos atiende. Y entonces prendimos cámaras y lo entrevistamos. ¿Por qué es su furia? Es que aquí vinieron a pedirme que liberara a unos retenidos, como ellos llamaban a los secuestrados. Y yo se los compré al ejército. Y entonces, ¿cómo? Y comenzamos a desarrollar la entrevista partiendo de eso. Es que el ejército tiene un grupo, y fue el grupo que más adelante cae de la Brigada 13, ¿sí? Que tenía un grupo de militares que secuestraban a la gente y se los vendían a las FARC. Y tenían el negocito montado desde hacía años. Entonces, ese es otro tema. Enemigos ante el mundo, pero con negocios sucios, además, muy sucios, por debajo de la mesa. Claro, coronel. Perdón, porque es el producto de una sociedad descompuesta. Es que no es que los que entren al ejército son ángeles. Y se lo digo porque nos tocó manejar, por ejemplo, soldados que eran consumidores de drogas. Claro. Y gente que viene de unos barrios. O sea que si Timochenko y Tirofijo y la mujer de Tirofijo son unos descompuestos sociales que asesinaron tanta gente, es porque vienen de una sociedad de donde llegan los soldados y llegan los suboficiales. Y claro que hay mucha gente que se da de baja. Guerra. Y eso es lo que tenemos que construir saliendo de la conciencia. Esa es la propuesta que tenemos que acabar. Pero no estigmatizando, precisamente. No, pero sí reconociendo los crímenes. Pero los están reconociendo. No, este señor no reconoció. Pues claro, ya dijo. Fue una burla permanente. Dijo que él había presionado. ¿Y qué quería usted que presionaran? No quiso decir la muerte de la gente. Pues claro. ¿Por qué la directiva 29 hablaba de dar de baja y no de detener? Fujimori logra derrotar a Sendero Luminoso, especialmente por las capturas. ¿Se quedó corto el general Henry Torres Escalante? ¿Perdón? ¿Se quedó corto en contarle a la JEP su Pues se quedó corto en reconocer su responsabilidad. Él solo dijo que es responsable de la presión. Pero él no dijo, sí, di la orden. Y insisto, ¿por qué no pagaban recompensas por los capturados? Sí. Como lo hizo Fujimori, que por eso el Sendero Luminoso se dio cuenta que estaba derrotado y comienzan a rendirse por grandes fracciones. ¿Usted cree que aquí hace falta? Las víctimas dicen, nos falta verdad. Usted escuchó a William Acero. ¿Cuál es la verdad que usted, si lo cree, falta aquí en este capítulo de los falsos positivos? Pues falta que se diga exactamente cómo se hizo, ¿cierto? Que el general complemente lo que tiene que decir, pero ya lo reconoció, ya tiene que decirlo. Si él quiere que la JEP lo cobije, tiene que decir las cosas. ¿El capítulo de la política, es decir, la responsabilidad política no falta aquí? Pues claro que falta desde cuando... ¿La responsabilidad militar, los altos mandos del ejército? No, y del ministro de Defensa que era Santos. También. Porque claro, es que hemos encontrado aquí los ministros de Defensa que todos se creen presidenciables, ¿no? Todos son candidatos presidenciales en potencia. Y cuando hay éxitos militares, hacen la rueda de prensa y salen con un show ridículo de un poco generales parados detrás de ellos para decir, hicimos y yo soy el estratega que dije. Pero cuando ocurre esto, entonces allá lo hicieron ustedes. O sea, lo bueno es mío y lo malo es de ustedes. No, los dirigentes políticos deben responder todos, todos. Pero mire, coronel, cómo usted se contradice, porque ahorita estaba diciendo pues que el general Escalante reconozca y sea condenado, pero ahora está diciendo, bueno, si ya reconoce, y cuando uno le dice, señor, ¿y quién le dio la orden a usted para que usted presionara y diera la orden a...? Ahí es donde yo no estoy diciendo los que le dieron la superiores orden de él, civil. el presidente, el ministro y los generales que estaban por encima de él. Es que yo soy claro, no estoy diciendo que ellos le dieron la orden. Es que en la terminología militar y en la estructura doctrinaria militar, el comandante
responde por lo que hagan y dejen de hacer sus subalternos. Por acción y Y por resulta omisión. que el presidente de la República se llena la boca diciendo todos, soy el comandante en jefe. Entonces, si era el comandante en jefe, ¿por qué no responde? Claro. El ministro de Defensa es un funcionario administrativo y tenemos como esta vergüenza que tenemos ahora, que no sabe ni dónde está parado, dirigiendo las fuerzas y sale sacando pecho, yo soy el ministro de Defensa, pero ante los problemas son ustedes allá. Entonces, Alejandro. eso es lo que yo quiero decir. Sí, Alejandro, sobre la verdad y sobre si esto va a escalar, si se va a quedar simplemente en un general, bueno, no era cualquier general, es un mayor general Henry Torres Escalante. Comandante de una división. Comandante de una división, es cierto. ¿Usted cree que esto va a escalar, va a subir de nivel? Puede que sí, pero creo que hacer esa pregunta es enfocarnos en lo que no debemos enfocarnos. La JEP no es un mecanismo diseñado para que la responsabilidad individual de todo el que mató, extorsionó, secuestró, salga a la luz, sino de establecer unos macrocasos que nos permitan involucrarnos como sociedad, establecer procesos dialógicos. El fin son los máximos responsables. El fin son los máximos responsables, pero el fin, más allá de la parte jurídica, es establecer unos procesos dialógicos que posibiliten y que allanen el camino para una reconciliación de verdad, que en este momento es muy complicada, y se lo vimos a William, y las víctimas siempre van a tener reparos y siempre van a tener dudas y más preguntas, pero creo que el precedente que se sienta en Colombia y en el mundo de estos procesos de consecución de verdad, en donde un general en retiro dice, oiga, yo dije mentiras frente a la justicia ordinaria y les voy a decir la verdad de cómo funcionaba esto, no sabemos si es la verdad completa y eso nunca lo vamos a saber, pero hay que valorar los esfuerzos que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz y hay que resaltar siempre que los mecanismos del Acuerdo de Paz de 2016 están funcionando para allanar el camino para la construcción de paz en Colombia. Este es el más avanzado, falta el capítulo de las FARC, de esas FARC que se acogieron allí a esa Jurisdicción Especial para la Paz, que es el reclamo del ala de quienes no compartieron, de quienes firmaron no en ese plebiscito por la paz, que dicen que esperan de la JEP el mismo avance, la misma celeridad en los falsos positivos, pero también en los crímenes atroces de lesa humanidad que cometieron los guerrilleros de las FARC, Timochenko y compañía, incluyendo los que están hoy en el Congreso de la República. Estamos en Zona Franca hablando de las víctimas, hablando de ese capítulo oscuro de falsos positivos por el que las víctimas siguen reclamando toda la verdad. La pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Hasta qué punto van a saciarse de verdad y hasta dónde va a llegar la Jurisdicción Especial para la Paz en este que es el caso más avanzado, el caso o macrocaso número 03? Hacemos una pausa, ya volvemos. Usted aquí, en este auditorio y delante de los magistrados, de abogados y de muchas víctimas, aceptó haber recibido exactamente 45 millones de pesos del señor Torres Escalante para cambiar sus versiones. Señor Torres Escalante, aquí todas las víctimas merecemos respeto. Aquí las víctimas no somos asesinos como ustedes. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca analizando el último capítulo de los falsos positivos que ocurrió en Casanare, una audiencia muy concurrida por víctimas, pero también por militares militares retirados que aceptaron responsabilidad en estas muertes selectivas, hombres, mujeres presentadas como bajas en combate en ese departamento. Cerca de 300 son los casos allí, tal vez algunos desgarradores. Vieron ustedes antes de la pausa a Joana, que es la hermana, pero la hija también de los padre e hijo por los que acusan al general Henry Torres Escalante, asesinados en Agua Azul, presentados como bajas en combate. Dice ella en el diario El Colombiano que ha tenido pesadillas con el asesino de su padre y de su hermano, exigiéndole justicia, exigiéndole más verdad. ¿Hasta dónde va a llegar esto, Alejandro? ¿Cuál sería su conclusión en general sobre la responsabilidad política, sobre la responsabilidad militar? Más que hablar sobre a qué nivel vamos a llegar, me gustaría resaltar algo importantísimo de lo que no hemos hablado lo suficiente, y es el protagonismo que han cobrado las víctimas en este tipo de procesos. Sí. Como lo veíamos acá hace un momento, las víctimas han podido cuestionar, han podido confrontar a esos victimarios. Eso es algo muy potente para que de ahí podamos pensar en procesos más profundos de reparación, de reconciliación, porque estos son mecanismos de dignificación y de resignificación para estas personas, de estos víctimas de estos crímenes tan aterradores. Creo, María Camila, para responderte un poquito más a esa pregunta que me acabas de hacer, que el reto más grande es la pedagogía que pueda surgir a partir de esto,
para involucrar a la sociedad colombiana en estos procesos, valorar un poco más lo que están haciendo estos mecanismos de justicia transicional para procurar un país un poco más en paz, que es muy complicado verlo en este momento, pero es que esto no es un proyecto a corto plazo, esto es un proyecto a muy largo plazo y de generaciones, y creo que vamos por el buen camino, y este es el camino. Yo coincido con usted, aquí hay una particularidad y es ese cara a cara que tienen las víctimas que existía, pero a través de pantallas en Justicia y Paz, no personalmente, no viendo a su victimario frente a frente. Yo tengo un pero y es el caso de esta señora Luz Marina, la de Soacha, Luz Marina Bernal. Porque la justicia ordinaria le condena a los asesinos de su hijo a 42 años de cárcel y la justicia transicional los deja en libertad. Son sapos que yo creo que como sociedad tenemos que tragarnos. Eso fue grave, sí, pero en un caso donde fue contra una persona con una discapacidad cognitiva. Estamos hablando de un caso realmente grave, ¿sí? De un muchacho con problemas mentales. Y con un retraso, si me permiten el término, por supuesto. Entonces, que se lo lleven y lo asesinen. Con una discapacidad cognitiva, sí. Y se lo llevan, lo asesinan. Ella es la que investiga, por ella se abre el capítulo de los falsos positivos, por ella el mundo supo de esta barbaridad. Y cuando ya están condenados... Pero eso no son los sapos, digo, tanto para un lado como para el otro, los sapos de esta Jurisdicción Especial para la Paz. Y justo en un caso tan débil, tan emblemático. Bueno, es que la justicia allí no discrimina si es la primera o la última víctima. La justicia que entra indudablemente no fue la primera. De manera objetiva. Coronel. Pues mire, yo creo, María Camila, que para que haya la famosa paz total que Petro lancía, que la queremos todos, ¿no? Todos los colombianos. Aquí lo que requerimos es desideologizar este debate, porque mientras se siga manejando con la óptica de la izquierda de que hay una guerra... Ahí lo está No, porque... Usted pero déjeme terminar. Sí, dele, pero le estoy diciendo que está cayendo en el mismo cuento de que es el conflicto del enemigo interno, que el pacto de Santa Fe, que la doctrina de seguridad nacional, y resulta que no vamos y cogemos el rábano por las hojas. Entonces volvemos al cuento, que en este momento lo que se busca es que el señor Petro gane muchos réditos con lo que está sucediendo para que convoque una constituyente y entonces nos cambia la constitución y se eterniza. Y la JEP haciéndole el juego, porque la JEP sí es ideologizada, es de comunistas, es de izquierda. No, eso no va a pasar jamás. Coronel, ni la JEP es comunista, ni Petro quiere cambiar la constitución, no. Eso es evidente. Pues. Bueno. Coronel, bueno, esa es otra discusión. Coronel, sobre el caso del general Torres Escalante, sé que lo pongo en una posición incómoda, pero quisiera su interpretación como un soldado, como alguien que estuvo en terreno, como alguien que hizo parte en calidad de soldado de la guerra. ¿Qué cambió para el general? Porque él venía diciendo desde 2017, soy inocente, y termina confesando, recuerdo haberlo entrevistado hace unos 5 años, y verlo llorar, diciéndome que era inocente. ¿Qué cree usted que cambió para este general? Pues quien comete un delito, como lo está reconociendo él, llega el momento en que no puede más con su conciencia. Eso tiene que ser así. Y si el señor lo reconoce, vuelvo e insisto, que cumpla, pero que le hizo daño al ejército, le hizo mucho daño, muchísimo. Él y los que hicieron esas cosas, que no se pueden tolerar, porque la formación que recibe un oficial, un militar, es del honor, la defensa de la comunidad y la defensa de la ley, y ahí estamos siempre, y estaremos siempre dispuestos. Entonces, él, para mí, ya no pudo más con el problema que tenía y tenía que reventarse. Su reflexión final ya, Alejandro, para despedirnos sobre esta que es la discusión de hoy, a propósito de esta confesión que a mi juicio creo yo es la más simbólica, la más significativa en la Jurisdicción Especial para la Paz, porque es un comandante de brigada de división, comandante de división, un mayor general involucrado. Sí, María Camila, yo creo que el reto más importante que tenemos es combatir la desinformación y los lugares comunes, como que la JEP es un mecanismo comunista. La JEP puede ser un mecanismo ideologizado, sí, pero la ideología de la JEP es la verdad, la justicia, la verdad, y la reparación y la no repetición. ¿Pero cuál verdad? Y eso hay que saber reconocerlo para ambos lados, porque así como este proceso va adelantado, hay otros procesos que también van en camino. Son 10 macrocasos que por lado y lado están buscando máximos responsables y están buscando llegar al fondo de la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado en Colombia. Guillermo, su reflexión final. Bueno, que así como todas las instituciones tienen equivocaciones, indudablemente la JEP también las ha tenido, pero sin embargo ellos siguen con su lucha por la justicia, por ese equilibrio de justicia.
y una justicia que además no genere más odios, más espirales. A eso hay que apuntarle, porque todo esfuerzo por la paz, por la verdad, por la justicia, por la reparación y la no repetición tiene que ser respaldado por el grueso de la población colombiana. Coronel Villamarín. Pues se dice mucho la no repetición, ahí tenemos las FARC en el Cauca, porque es increíble que son los medios de comunicación y hasta la misma autoridad los que los llaman disidencias. Y ellos dicen, no, nosotros no somos disidencias, somos las FARC, y ahí los vemos esta mañana destruyendo a Timba y otros municipios. Entonces, ese tema de la no repetición sí que es interesante, de todos los que se dicen, ¿no? Justicia, verdad, reparación y no repetición. ¿Y la no repetición cómo hacemos? ¿Cómo hacemos que Romaña le dice a Timochenko en una carta antes de que lo mataran, le dice, oiga, y no se le olvide que ustedes coronaron y no fue una reina exactamente? Y le dice al Tornillo Lozada, oiga, y no se le olvide de los misiles que usted tiene escondidos en Bogotá de tierra-aire para tumbar aviones. Entonces, la no repetición, ¿cómo hacemos para creerles si es que lo siguen haciendo? Y lo peor es que esos misiles se los venden a las bandas delincuenciales. Llegamos al final de Zona Franca. Esta noche Guillermo Rico Reyes, Alejandro Posada y el coronel retirado Luis Alberto Villamarín. A los tres invitados esta noche, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Zona Franca. Llegamos al final con un mensaje de solidaridad. Un abrazo especial a la comunidad en Timba, en el departamento del Cauca, que está bajo el fuego de la disidencia de las FARC. Esa misma disidencia con la que increíblemente ayer el Estado colombiano, el gobierno del presidente Gustavo Petro, firmó lo que va a ser un nuevo proceso de paz. Hay heridos, hay personas graves en este momento allí como consecuencia de un nuevo ataque terrorista que parece sin sentido en medio de este momento de paz total. Mientras el presidente Gustavo Petro hablaba en Estados Unidos, en esa cumbre de Naciones Unidas, aquí vivíamos nuestra propia tragedia. El presidente Petro allá hablando de acabar con la guerra de Ucrania, la guerra en Palestina. Aquí teníamos desarrollo de nuestra propia guerra, de nuestra propia tragedia, que es una tragedia que sigue cobrando vidas. Que tengan una feliz noche. Bueno, sigan con la programación habitual. A continuación, Impacto Económico. Hoy un análisis de los ciberataques a propósito del que recibió IFX, que ocasionó afectaciones en el servicio público, más de 70 instituciones paralizadas. Que descansen.